En el episodio 151 de Hilando Fino Daily contesto una pregunta de un oyente, concretamente Luis Chamizo, sobre cómo se comporta nuestro organismo en lo relativo al consumo de hidratos de carbono y también de la grasa, relacionado todo esto con el tema del famoso muro de maratón o que se produce en deportes de resistencia cuando llevamos ya un cierto tiempo con ese esfuerzo. Así que vamos a ver si resolvemos esa duda. Vamos a ello. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 151 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018 y si no lo has hecho ya pues te animo, como te vengo diciendo en estos últimos programas, a entrar en hilandofino.net, mi hogar, mi lugar en la red donde encontrarás la academia, un conjunto de cursos, de tutoriales y también de planes de entrenamiento donde podrás aprender a planificar tu entrenamiento de forma totalmente autónoma o directamente comenzar a entrenar con uno de esos planes y consultarme a mí cualquier duda que tengas y bueno, yo estaré ahí para ayudaros en todo lo que esté en mi mano. Bueno, vamos con el programa de hoy. Como he dicho en la intro, esta duda me la propuso Luis Chamizo, un oyente que me escribió por correo electrónico y os voy a leer directamente la pregunta tal como me la formuló a mí. Me comenta, para esfuerzos prolongados de maratón o natación, puedes comentar cómo se comporta el cuerpo en lo relativo a la quema de azúcares y posteriormente grasas para saber en qué momento puede bajar momentáneamente nuestro rendimiento y cómo ponerle remedio. Yo entiendo que cuando habla de primero hidratos de carbono y posteriormente grasas, se refiere y a la bajada del rendimiento en general, se refiere al famoso muro que se produce en maratón a partir del kilómetro 25, 27, 28, 30, 32, bueno, ya depende de cada persona. Creo que se refiere a eso, de hecho yo lo he interpretado así y así he contestado a la pregunta y así voy a orientar el episodio de hoy. Bueno, el muro, cuando hablamos del muro, bueno, esto da para otro episodio que lo tengo anotado para hacerlo sobre el muro en maratón, sobre el famoso muro o ese momento en el cual nuestro rendimiento decae estrepitosamente y cómo pasarlo, como estrategias para poder vencerlo, ¿no? Entonces tampoco me quiero extender mucho en esto. Pero bueno, el muro básicamente es el momento en el que nuestro rendimiento empieza a decaer de forma, pues como he dicho, muy acusada. Esto parece ser, o mucha gente dice, que está relacionado con el cambio de un metabolismo, ¿no? De un metabolismo predominantemente de los azúcares, de los hidratos de carbono, a pasar a un metabolismo que se sostiene, bueno, que la energía se obtiene a través de ese metabolismo de las grasas o de los lípidos, ¿no? Bueno, pues teniendo como base eso, vamos a ponerle un poco de contexto a esto y a ver si contesto a Luis. Espero no liarme demasiado con este tema porque es un tema muy extenso y que da para mucho. De hecho, yo he estado prácticamente hora y media leyendo cosas sobre esto esta mañana. A ver si puedo contestarle a Luis de forma concreta y sin irme mucho por las ramas, ¿vale? Bueno, para empezar, los hidratos de carbono tenemos que saber que están almacenados en el organismo, tanto en el hígado como en los músculos, y están almacenados en forma de glucógeno muscular, sobre unos 100 gramos aproximadamente, 110 gramos en el hígado, en forma de glucógeno hepático, y luego unos 300, 400, 500 gramos, dependerá mucho del tamaño de la persona, ¿no? De su peso, etc., de su cantidad de músculo, pues están almacenados esos gramos en el tejido muscular, ¿vale? Y en total, en calorías que podemos obtener de ese glucógeno muscular y hepático serían, pues depende, tenéis que sumar el glucógeno de un lado y de otro, imaginad 100 gramos y 500 son 600 gramos por 4, pues son 2.400 calorías, ¿vale? ¿Por 4 por qué? Porque 4 calorías se obtienen de cada gramo de hidrato de carbono en su metabolización. ¿Vale? Entonces, si son 500 gramos en total, pues serán unas 2.000 calorías. Pues tened en cuenta que entre 1.800, 2.000, 2.300 calorías se van a obtener de los hidratos de carbono. Y de las grasas, en cambio, las reservas son prácticamente ilimitadas. Ilimitadas en el sentido de que no vamos a agotarlas nunca, puesto que depende de la persona, pues va a tener entre 60, 70, 80.000, 90.000 calorías dispuestas para su metabolización en forma de grasa en su organismo. Entonces, claro, viendo estos números, pues nos hacemos una idea de lo importante que es tirar de grasa en el ejercicio, ¿vale? El uso del glucógeno muscular va a depender, o del glucógeno muscular o de las grasas, ¿vale? Va a depender en esfuerzo de diferentes factores.
siempre se dice que depende de la intensidad y de la duración, pero también va a depender del nivel del sujeto, de su entrenamiento, ¿no? Del nivel que tiene, de la capacidad de entrenamiento que ha tenido, no, mejor dicho, más que de la capacidad, eso no está bien expresado, del tipo de entrenamiento que haya llevado y también de la alimentación que lleve previa de la alimentación que lleve en el entrenamiento, ¿vale? Hablando de la intensidad, aquí tenemos que introducir el término, bueno, el término que ya hablamos en algún episodio, no me acuerdo cuál, de umbral anaeróbico, ¿no? Supuestamente, a partir del umbral anaeróbico, el metabolismo pasa a ser predominantemente glucolítico, predominantemente anaeróbico, ¿vale? Por debajo de este umbral y hasta el primer umbral, el metabolismo es mixto, ¿vale? Predomina, bueno, a partes iguales aproximadamente, metabolismo aeróbico y anaeróbico, y por debajo del primer umbral, pues supuestamente el metabolismo es totalmente aeróbico. Lo de totalmente tampoco está bien dicho. Tenemos que decir que el metabolismo predomina el metabolismo anaeróbico o predomina el metabolismo aeróbico en función, pues, del nivel de intensidad que estemos dando. Y luego de la duración, pues evidentemente la duración lo que va a condicionar va a ser esa intensidad. A nadie se le ocurriría disputar un Ironman a una intensidad muy alta desde el principio, con lo cual se va despacio, con lo cual se van a ir metabolizando, el metabolismo va a ser predominantemente aeróbico desde el inicio. ¿Vale? En cuanto al nivel del sujeto de entrenamiento, pues también va a condicionar ese metabolismo, puesto que sujetos más entrenados van a ser capaces de metabolizar mejor las grasas, ¿no? Qué duda cabe que una persona sedentaria que no ha hecho nunca deporte y se pone a hacer deporte, pues enseguida va a estar tirando de hidratos de carbono desde el inicio, puesto que no tiene esa capacidad de metabolización de la grasa entrenada, ¿vale? Hablamos del concepto de flexibilidad metabólica en el episodio 6, entonces os animo a que lo escuchéis porque ahí hablo un poquito de todo esto. Y lo interesante que sería, pues que en función de la intensidad nuestro organismo sea capaz de pivotar, ¿no? De ir hacia un lado o hacia otro en la quema de grasa o en la quema de azúcares en función de lo que necesite, ¿vale? Esto es interesantísimo y es súper importante y algo que hay que trabajar muchísimo. ¿Vale? Luego, en cuanto a la alimentación, pues también la alimentación en cuanto a la alimentación que llevemos de hidratos de carbono, la periodización de los carbohidratos, todo esto va a tener un efecto posteriormente en el entrenamiento, en la quema de grasa o de hidratos de carbono. Lo que pasa es que tampoco me quiero meter mucho en harina en esto porque si no al final me voy del tema. Bueno, luego también en cuanto a la hora de competir, hay una estrategia, ¿no? De ingesta previa de hidratos de carbono para poder llegar el día de la prueba con la capacidad glucolítica, ¿no? Por así decirlo, o con la capacidad de nuestro glucógeno muscular a tope, ¿no? Esto, pues depende del día previo, pues hay que ingerir una cantidad u otra, en fin, esto es un tema un poco tedioso, mucho en números. Yo he estado leyendo en una página web que venía bastante bien explicado esto, uno con tablas, y tampoco quiero ponerme aquí a hablar de ello. Entonces, lo que hago directamente es que os dejo el enlace al artículo que he estado leyendo por si a alguien le interesa. Yo no suelo usar estrategias de ingesta de hidratos de carbono los días previos. Si acaso, pues me preocupo directamente de tomar los 2-3 días previos antes mejor más hidratos de carbono, pero poco más, ¿vale? No le hago mucho caso a esto. Hay gente que sí, gente que hace incluso descarga de hidratos de carbono y luego recargan los días previos. Pues bueno, ahí os dejo el artículo y echarle un vistacillo y que cada uno ya pues que vea lo que mejor le puede venir. Bueno, luego en cuanto a la alimentación durante el esfuerzo va a ser un factor importantísimo para evitar ese muro y para evitar que esa bajada de rendimiento pues sea tan acusada como nos pregunta Luis en la cuestión que me ha formulado, ¿no? En esfuerzo, parece ser que los hidratos de carbono hay que ir aumentándolos conforme aumenta la duración del esfuerzo. Bueno, esto es evidente, la cantidad total hay que aumentarla, pero me refiero a la cantidad por hora. En esfuerzos de sobre 1 hora, 2 horas, pues se estima que con 30 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿no? Lo que serían unas 120, 130 calorías, pues parece ser que está bien. Y esta cantidad de 30 gramos 30 gramos por hora de hidratos de carbono hay que ir aumentándola hasta los 90, 80, 90 gramos de carbohidrato por hora en esfuerzos de más de 2 horas y media, ¿vale? Para mantener ese nivel de ingesta correcto. Hay una ley que se llama la ley de las 300 calorías que, bueno, pues que viene a decir que hay que ingerir aproximadamente unas 300 kilocalorías por hora en esfuerzo, ¿vale? Eso equivale a unos 75 gramos de hidratos de carbono por hora. Más o menos nos da unas cifras aproximadas con lo que venimos hablando anteriormente. Tened en cuenta que todos estos datos al final van a depender muchísimo del tamaño del deportista, ¿vale?
No es lo mismo una persona de 60 kilogramos que una persona de 90. Entonces, claro, estos son valores muy aproximados y que van a depender principalmente de eso, del tamaño del deportista. Anteriormente se creía que, he estado leyendo que se creía que el máximo que se podía ingerir por hora eran 60 gramos, es decir, 1 gramo de hidratos de carbono por minuto, ¿vale? Esto ha quedado ampliamente ya demostrado y sobre todo con el tema del transporte múltiple de hidratos de carbono. Esto del transporte múltiple se refiere a que en lugar de ingerir solo glucosa, se ingerir varios tipos de hidratos de carbono diferentes, ¿vale? En el mismo, por ejemplo, si estamos tomando una bebida esta energética para tomarla durante el entrenamiento o durante la competición, o una barrita o un gel, lo que tomemos, que tenga diferentes tipos de hidratos de carbono, puesto que cada uno va a utilizar un transportador diferente y no se satura el transportador. Anteriormente se creía que el límite eran esos 60 gramos por hora, pero bueno, ya se ha visto que utilizando el transporte múltiple, que esto está ampliamente demostrado que es superior, bastante superior. Entonces, pues hay que tener en cuenta también eso. Y bueno, teniendo en cuenta esa regla de las 300 calorías por hora aproximadamente, debéis ir probando, debéis ir viendo qué cantidad de hidratos de carbono es lo que tenéis que tomar en vuestro entrenamiento y sobre todo en vuestras competiciones para que no decaiga esa cantidad de hidratos de carbono y no se produzca ese famoso muro, ¿no? Si atendemos a todos estos factores, pues vamos a tener menor posibilidad de que esa baja de rendimiento se produzca. Como os digo, voy a hablar en otro episodio, lo he anotado, para hablar del muro porque me parece algo interesante y sobre todo hablando de deportes de resistencia. Bueno, resumiendo un poco los conceptos que os he comentado hoy, los tengo aquí anotados para hacer un resumen final y que no se le quede a Luis y al resto de gente nada en el tintero, puesto que hablo demasiado y estos son temas también un poco pues que pueden llegar a confusión. En primer lugar, resumiendo, trabajar mucho la flexibilidad metabólica para poder tirar de grasa desde el inicio, ¿vale? Esto es importantísimo en deportes de resistencia. Tenemos una reserva ilimitada de grasa y una reserva muy limitada de hidratos de carbono, con lo cual, cuanto más fuerte vayamos trabajando en entrenamiento y en competición tirando de grasa, mejor. La flexibilidad metabólica nos va a ayudar mucho. Hablé de ello en el episodio 6. Periodizar los hidratos de carbono igualmente. Hay estrategias de entrenamiento, incluso de recuperación de entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono, que parece ser que son interesantes. Hablé de ello en el episodio 138. También echarle una oreja a eso, que os puede ayudar. Luego, realizar una buena ingesta de hidratos de carbono los días previos. Ojo, que sea beneficioso entrenar con una baja disponibilidad de hidratos de carbono a través de, pues depende de cómo lleguemos a ella, a través de cetosis o a través de ayuno. No quiere decir que tengamos que competir con bajos hidratos de carbono, ¿vale? Se sabe que para rendir bien hay que ir con los hidratos de carbono a tope, ¿vale? Entonces, realizar una buena ingesta tiene que ser importante para que nos asegure esa recarga máxima de los depósitos de hidratos de carbono. Y por último, la alimentación, esfuerzo. Tener en cuenta la ley esta que os he comentado de las 300 calorías. Esto es muy individual, tenéis que ir probando qué cantidad es capaz de asimilar vuestro organismo, también qué tipo de alimento os viene mejor y empezar a tomarlo desde el inicio de la prueba, ¿vale? No cuando notéis ya el bajón, sino ir tomándolos progresivamente durante la prueba. Y también importante la hidratación, puesto que si vamos un poco deshidratados, pues puede haber problemas con el tema del transporte de los hidratos de carbono y demás, ¿vale? Entonces, muy importante la hidratación durante la prueba y muy importante la alimentación durante la prueba. Bueno, esto es todo por hoy. Yo creo que se ha quedado más o menos claro. Si tenéis alguna duda, me la podéis ir dejando. Os dejo en las notas del programa el link a mis redes sociales por si queréis echarle un vistacillo a cada una de ellas. Las páginas web también las tenéis ahí. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa y compartir esto en las diferentes plataformas de escucha. Nos escuchamos mañana. Adiós.